que es un trabajo que demanda mucho, pero no ha sido tan valorado, ha sido incluso pisoteado por muchos. En este día yo les quiero pedir, mis queridos hermanos, también saludamos a la gente que nos ven por YouTube, los que están transmitiendo en vivo en Facebook. Esperamos que este mensaje llegue hasta allá, a sus hogares, que sea de bendición y que aprendamos a valorar el trabajo de cada pastor en sus congregaciones, y entendamos que es un trabajo que demanda, porque a nosotros nos gusta demandar y pedimos excelencia y pedimos cumplimiento bíblico al 100%, pero a veces no damos lo mismo. Entonces en este día esperamos que en el nombre de Jesús este mensaje hable el Señor a nuestros corazones. Saludo a las visitas, en especial a mi hermano, a su familia. Le doy gracias a Dios por estar en este lugar, y yo tengo fe que no será la última vez. Amén. Dios te bendiga, Dani, bienvenido a la casa del Señor. También quiero saludar a los recién casados que aparecieron, nuestro hermano Rigo y nuestra hermana Karen. Le damos un aplauso al Señor por la vida de ellos. Amén. Gloria a Dios. Y así, mis queridos hermanos, sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos reúne en este día. Yo le quiero pedir que se vaya a la carta a los Hebreos y su capítulo 13, y vamos a leer un verso y vamos a orar. El capítulo 17, Hebreos 13, 17. Cuando lo tenga, puede darme un amén, se puede poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Hebreos 13, 7. Si usted no trajo Biblia, aquí tenemos el proyector. La próxima vez, por favor, tráigala. Amén. Hebreos 13, 7. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la carta a los Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Allí mismo lo quiero invitar a que se vaya a Primera Tesalonicenses. Está por ahí cerquita. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Amén. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Amén. Y dice así: os ruego, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Yo le pido, ponga su escritura un momento al lado. Vamos a orarle al Señor en este día. Si hay alguien que está cargado, que está estresado, que está preocupado, los biles llegaron, la renta llegó, no sabe cómo va a salir, está enfermo, tiene situaciones difíciles, en este momento vamos a orar con el consejo del Señor, que dice: venid los cargados a mí y depositad la carga en el Señor y tomad el yugo del Señor, que es más liviano. Amadísimo Padre, en esta hora te presentamos, Señor, tu pueblo, nos presentamos delante de ti. Primeramente, Señor, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada, Padre amado. Sé tú, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tomando la carga de este pueblo, todo afán, toda preocupación, pecado, Señor, incluso en medio nuestro. En este día lo entregamos, Señor, en tus manos y tomamos tu yugo, que es más liviano, Padre amado. Creemos, Señor, que en esta casa hoy habrá libertad, Señor, para hablar tu palabra. Habrá libertad, Señor, para entenderla, Padre, para que esta semilla llegue, Señor, en cada corazón y dé fruto, Señor, a su tiempo, porque tú la regarás, amado Padre. Sea usted, Señor, trayendo todo pensamiento, Señor, negativo, todo espíritu maligno a los pies de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús creemos que en este lugar, en este día, Señor, tú, Padre, has abierto mentes y corazones para que tu palabra, Señor, llegue y bendiga a cada uno de los que están en esta casa y a los que nos ven a través de las pantallas, Padre amado. Les bendecimos, Señor. Sabemos que tú no tienes límites, que no hay fronteras para ti, que tu Espíritu Santo puede llegar incluso al lugar más, Señor, lejano. Bendecimos las familias, bendecimos los amigos que nos ven en el nombre de Jesús, pidiéndote, Padre, que sea este un día especial para cada uno de nosotros, y en especial para aquellos hombres valientes que han aceptado, Señor, este llamado al ministerio. Les bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias en esta hora, Padre amado. Puede tomar asiento, mi querido hermano.
Voy a tratar de ser breve porque el tiempo que tenemos no es mucho, pero en el nombre de Jesús creemos que este mensaje, muchos de nosotros tenemos entendimiento y conocemos acerca de las funciones de un pastor, y todos quizá hemos visitado iglesias y hemos visto que ese hombre que se para allá a predicar y grita, y ese hombre que visita hospitales, y ese hombre que van de las familias cuando están atribuladas, es el pastor. A veces no entramos más allá y no profundizamos en ver quién es el pastor y cuál es su función para con nosotros como iglesia. Amén. Y yo quiero hablarle un poquito acerca de cuál era el origen, ¿verdad?, de los pastores. Muchos dicen fue Jesús el que estableció los pastores cuando llamó a Pedro y le dijo: apacienta la grey, apacienta mi rebaño. Pero verdaderamente vemos que el oficio de pastor aparece en el libro de Génesis, su capítulo 4 y 2, en cuando nacen dos hijos de Adán y de Eva, Abel y Caín. Uno dice la palabra, cuando usted lee ahí, que era pastor de ovejas. Y es tan antiguo que se remonta hasta allá atrás el oficio del pastor. Vemos que habían funciones específicas que un pastor en la cultura, ¿verdad?, oriental cumplía. En el pueblo de Israel vemos que este hombre tenía dentro de sus dos funciones más principales el proteger el rebaño y dirigirlo. Y tenía dos herramientas principales. Como era un oficio sencillo, quizás un oficio humilde, quizás no era tan honroso como buscar y hacer otras funciones, ¿no? Pero vemos que tenía una vara y tenía un collado. El pastor tenía que proteger y tenía que dirigir. Con la vara protegía de los depredadores, de los animales, del lobo, del león. La palabra nos da ilustraciones de eso. Muchos creen que la vara era para golpear los animales y lo siguen creyendo todavía hoy en día, pero la vara no es para golpear los animales, sino para atacar a los depredadores y proteger al rebaño. El collado era una vara, pero con una curva en la cabeza, con un aspecto curvo, que servía para jalar la oveja que se estaba yendo del rebaño, o se estaba saliendo del redil, o volverla a reencaminar. Y vemos que entre esas funciones, que es importante, es la ilustración que la palabra del Señor nos da para hoy en estos días. La función del pastor es dirigir el rebaño del Señor, pero también protegerlo de muchas acechanzas, porque nosotros como ovejas, el profeta Isaías dice que nos descarriamos. Muchas veces no sabemos, no tenemos dirección, pero gracias al Señor porque ha puesto pastores, ¿verdad?, para que nos ayuden en esa función. Otra de las funciones más importantes que tenía el pastor era llevar a las ovejas a lugares pastados, a lugares verdes, en donde ellas se pudieran alimentar, o en otras palabras, traer y proveerle alimento. Sabemos que la palabra nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy en nuestros días la responsabilidad es la misma. Tiene que proteger, tiene que dirigir, pero también tiene que alimentar a una congregación. Por eso es que usted ve que cada semana los pastores, no solamente en nuestra congregación, pero en las congregaciones a lo largo del mundo, están constantemente preparando el alimento, que es la palabra de Dios. Usted no sabe que mientras usted y yo quizás estamos en convivios, en reuniones, compartimos, quizás los hombres de Dios están orando, quizás los hombres de Dios están preparando su mensaje, porque no demora una hora. Si lo hace de una manera imprudente, quizás le demorará una hora, pero un mensaje, y para que la presencia de Dios respalde la vida de un pastor, sabemos que dedica tiempo y esfuerzo. Entonces, es una de las funciones de él, traer el alimento. La palabra del Señor es el alimento del Espíritu para nuestras vidas. Amén. Vemos en esta parte de Juan 10, que lo estaremos tocando más adelante, que dice que el buen pastor la vida da por las ovejas. Y sabemos que hay muchos pastores que han muerto a causa de la obra del Señor. Hay muchos pastores que literalmente han dado su vida por la obra del Señor y han desgastado su vida.
Y yo les quiero hablar de 3 puntos en este día, que le doy gracias al Señor porque me dejaba ver estos puntos para compartirlos con la congregación. Y el punto número 1 se llama un llamado genuino o llamado por Dios. Hoy muchos están diciendo que son llamados y se están poniendo, pero un llamado genuino, hermano, a mí me encanta ver lo que la palabra me dice comparado con lo que el hombre dice. La palabra de Dios es inerrante, no hay error en ella. De manera que si nosotros nos enfocamos en ver el consejo de Dios en su palabra, no erraremos. Amén. Y dice la palabra, yo quiero llevarlos a esta historia de un llamamiento genuino, un llamado original de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 16. Téngalo ahí y quédese ahí, que vamos a estar un momento. En el capítulo 1, el Señor le dice a Saúl, ya no llores, a Samuel le dice, ya no llores más a Saúl. ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? Vemos que Saúl había sido establecido como primer rey de Israel, pero el Señor se había arrepentido a causa de la desobediencia de Saúl, y de pronto el Señor viene y envía al profeta Samuel a ungir al nuevo rey de Israel. Y todos conocemos la historia, que era David. ¿Y quién era David? Era un pastor de ovejas. Amén. En 1 Samuel siempre 16, 6 y 7, si lo puedes poner, Camilo, para que ellos lo vean. Yo lo voy a ir parafraseando, pero ustedes lo pueden ir viendo en la pantalla, hermanos. 1 Samuel 16, 6 y 7, dice que Dios le da una perspectiva muy importante. A veces se la dio a Samuel en ese entonces, pero hoy nos la da a nosotros. Dios no mira el aspecto. A veces hoy estamos buscando entre los aspectos la persona más preparada, la persona que pueda hablar más, la persona que tenga más apariencia, la persona que haya alcanzado más títulos académicos, podríamos decirlo. Pero el Señor no mira la apariencia. Y qué bueno que los pensamientos de Dios, dice su palabra, que no son como los nuestros. Dios mira el corazón. Vemos en esa parte que después de Samuel llegar, el hombre de Dios, qué peligro hay a veces que Samuel era un hombre de Dios, era un profeta, pero él iba ligeramente a imponer las manos sobre el que él creyó a través del aspecto, cómo se miraban los hijos de Esaí, al cual fue enviado a ungir uno de ellos, y de pronto el Señor le dijo, no, no es ninguno, hasta que llegaron al último y dijeron, ¿acaso tienes otro? Sí, le dijo, tenemos uno, pero no está acá, está pastoreando las ovejas. Samuel llega donde David y le unge el nuevo rey de Dios. El hombre que la palabra dice que cometió muchos errores, y muchos lo tildan por haber cometido errores, pero que en otra parte dice que era conforme al corazón de Dios. Porque compartía con un hermano esto yo, y me decía el hermano, usted encuentra que los errores de David están sonando por todos lados, pero vea que si después de David haber cometido ese error, lo vuelve y lo encuentra más adelante en la Escritura, no lo vuelve y lo encuentra. David cometió un error, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, le vino la consecuencia, pero no lo volvió a cometer. De manera que ahí aplica lo que dice que era conforme al corazón de Dios, la palabra. Amén. No se trata de que nosotros venimos, hacemos el mal, la falta, el pecado, incurrimos en el mismo, pedimos perdón y seguimos ensuciándonos en el mismo lugar. Pero David era conforme al corazón de Dios, y Dios ve el corazón. Cuando Dios hace un llamado genuino en una de las personas, yo no sé si yo aquí me estoy dirigiendo a pastores en la casa, a futuros pastores a través de las cámaras, no lo sé, el Señor lo sabe. No sé cuál es tu llamado, pero déjame decirte que Dios no mira tu aspecto. Si los hombres te han descalificado y te han dicho que tú no puedes hacerlo, por muchas veces nos ha pasado quizá en la vida eso, pero Dios mira el corazón del hombre. Gloria a Dios, Dios ve tu corazón y lo que hay dentro de él. Aleluya. Allí mismo, queridos hermanos, en 16 y 18 de Samuel, aparecen unas cualidades maravillosas que yo siempre, como trabajamos en este ministerio del sonido, refiere a estar pegado con los músicos, refiere a estar con los cantantes. Y yo le digo al Señor, a mí me gustaría cantar, pero tú no tienes buena voz, me dice, tu voz va a hacer que la iglesia se vaya. Ok, está bien, pero yo me voy a esos versos que el Señor le decía con esas cualidades a David, porque buscaron un músico, porque había venido un mal espíritu de parte de Dios y atormentaba a Saúl.
dice la palabra, y buscaban un músico, pero no buscaban un músico cualquiera. Y la palabra nos dice en ese 18, y encuentra unas cualidades muy especiales en David. Lo podemos leer. Y aconteció que cuando vinieron a Eliab, desierto delante de Jehová, estaba su ungido, y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer. Camilo, este es el pasado, nos vamos a ir al que te estoy diciendo, es 18. Primera de Samuel 16, 18. Amén. Buscando a un hombre que subiera a tocar. Gracias, Camilo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Esaí de Belén que sabe tocar, que es músico, porque hoy hay muchos que tocan, pero dice también, y es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, y es hermoso, y Jehová está con él. Y dice que cuando David tocaba el arpa, Saúl tenía paz. Yo no sé si ustedes sintieron que ahorita en medio de la alabanza Dios se estaba moviendo, hermano. No es solamente música, esto no es como en lo secular, que es música y el cuerpo se mueve al ritmo de la emoción, al ritmo de las ondas de la música. Esto es bendición que está saliendo a través de esos parlantes cuando un músico tiene estas características. Gloria a Dios. Pero vemos que David tenía estas características y el Señor estaba con él. Y en todo lo que David hacía, estaba con él. Usted ve más adelante que mata a ese gigante impresionante, y todos no sabemos la historia. Pero quiero salir de Primera de Samuel, no sin antes hacer énfasis aquí en este capítulo, en el 17, 34 y 37. Primera de Samuel 17, 34 y 37. Amén. Como David, antes de ser rey, fue pastor, salen unas características. Saúl está buscando un hombre que le traiga la solución al gran problema que avergonzaba a la nación de Israel en ese entonces. La nación del Dios Todopoderoso estaba siendo vituperada por el ejército filisteo en esos días, porque tenían un soldado valiente, gigante, poderoso, que no había quien se enfrentara con ese soldado. Todos lo conocemos a Goliat. Aparece este muchacho pastor de ovejas y hace esta pregunta: ¿y quién ese es impío y incircunciso que atienta contra el pueblo de Dios? Y le dice a Saúl: yo iré, lo mataré y le cortaré la cabeza. Y vemos que rápidamente David le narra una pequeña historia a Saúl, pues de cuando él era pastor. Amén. Y le da estos requisitos tan importantes que a veces los pastores pasan por alto. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas y su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba el cordero de la manada. El 35, Camilo, también tomaba un león y un oso. Usted se puede imaginar lo que es pelear con un león y con un oso, y con una vara y un collado. Ni con el armamento ni el traje de protección más sólido. Sería un reto, porque esos animales tienen una fuerza impresionante, unas garras que te pueden quebrar. David no está hablando fábulas ahí, no está hablando cosas que a veces ponemos como los lenguajes. Esto fue lo que quiso decir, está hablando literalmente que peleaba con osos y con leones. Y dice: y salía tras él y lo hería y libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Gloria a Dios. El ejemplo de un llamado genuino al pastorado debe de incluir todas estas situaciones en la vida de un ministro. Debe de tener esa valentía, y sabemos que lo que le daba la fuerza, la valentía, el ánimo para David poder realizar estas misiones, para decirle: no quiero ni siquiera el traje porque pesa mucho. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Necesitamos revestirnos de la armadura de Dios y de su Espíritu Santo para poder enfrentar los ataques, los embates que hoy en día quizás no es un león, quizás no es un oso, pero son muchas situaciones y muchos problemas lo que la iglesia actual afronta. Todo porque el enemigo sabe que en la casa de Dios, a través de la predicación de su palabra, por los hombres de Dios, ministrando a su pueblo, va a haber bendición.
va a haber transformación en la vida de las personas, va a haber cambio. Y si no, hermano, mírese usted mismo, mírese al espejo. Y yo me miro y digo, Señor, yo no soy perfecto, pero yo no soy lo mismo que era antes. Tu palabra nos ha ayudado, tu palabra nos ha hecho bien, tu palabra nos ha bendecido. Y por eso lo importante que decía el versículo 13:10, obedecer a vuestros pastores. Tesalonicenses dice, tenerles en alta estima. En 5:12 y 13, en alta estima a los que nos instruyen, a los que nos enseñan, porque están haciendo bien para tu vida, para tu alma, para tu futuro espiritual en la eternidad con el Señor también. Sabemos que muchos hoy en día han sentido el llamado del Señor, pero tienen miedo, porque se han enterado de todos los desafíos que representa este llamado. Pero nosotros entendemos que un llamado genuino viene acompañado con muchos regalos y con muchos dones, con las capacidades. Dice que con el llamado viene la capacidad para desarrollar el llamado. Amén. Muchas veces nosotros, como hermanos de la congregación, no podemos ni siquiera con nuestros mismos problemas. Ahora imagínese usted la vida de los pastores, las cuales tienen que saber lidiar con sus mismos problemas, más con todas las situaciones muchas veces de una congregación completa. Amén. No es fácil, pero con el llamado genuino de Dios viene la capacidad. Porque yo quiero hablarle de un par de estadísticas. Hermano, las estadísticas no están en la palabra de Dios, pero las estadísticas fueron hechas para reflejar resultados, para que podamos ver resultados de ciertas situaciones. Amén. Muchos pastores renuncian en nuestros días. Encontraba 3 razones por las cuales los pastores están renunciando a sus ministerios hoy en día en las congregaciones. Y dice, el primero es por no haber sido llamados por Dios. Mientras estudiábamos en el instituto bíblico, me topé como con 2 o 3 personas que me decían, yo me estoy graduando aquí de pastor. Como yo le decía, tú te estás graduando de pastor, le digo, pero según la escritura me muestra a mí, eso no es que tú te vienes y te gradúas aquí, eso es que Dios te llama. Muchos hoy van y estudian, muchos padres, a veces pastores que tienen sus hijos, están mandando a las escuelas teológicas, a los institutos bíblicos, vaya y prepárese para que cuando yo me vaya de aquí, usted se quede acá. Y erramos en esa situación porque el ministerio del pastor es un llamado especial, es un llamado que viene de parte de Dios. No es algo por lo cual yo puedo ir y voy a estudiar y me capacito y ahora vengo y ejerzo. Muchos están haciendo ese error, por lo cual pasan un par de años, se le vienen las primeras situaciones, los primeros problemas, los caos en las congregaciones y salen huyendo. Una de las razones por las cuales encontraba de que muchos están renunciando. Hay otros que sí fueron llamados por el Señor, pero a raíz de la presión, a raíz de la dificultad que implica el ministerio, de las situaciones que se tornan en esto. Yo no soy pastor, mis queridos hermanos, pero tuve la oportunidad de sentarme 4 años en una mesa de diaconado en donde se tratan asuntos internos de la congregación y se da cuenta uno cuánta dificultad y cuánta necesidad tenemos nosotros como hermanos en las congregaciones. Muchos han sido llamados, pero se terminan yendo porque no soportan la presión. Puede ser, llámele usted, descuido espiritual, puede ser diferentes situaciones que se le presentan a los pastores, falta de apoyo por sus líderes, falta de lealtad por sus propios líderes, falta de valoración por nosotros mismos como congregación, demasiados factores. Recuérdese que el pastor no es Dios, es un ser humano, tiene emociones, se entristece, se alegra como usted y como yo, llora, se ríe como usted o como yo, tiene necesidades, se afecta de sus sentimientos. Y como hermanos nosotros hemos sido llamados a vivir en una unidad, en coinonía, para que podamos recibir la bendición de Dios en las congregaciones. Pero hoy en día no, el enemigo está sembrando orgullo, dificultades entre los mismos líderes, unos quieren tener las posiciones que tienen los otros. Y muchas de estas situaciones que no terminaríamos hoy de hablarlas, hacen que los pastores tengan que salir, a pesar de haber tenido un llamado genuino.
Y en el tercer caso tenemos los que vencen todas estas dificultades, los que fueron llamados por Dios y dependen de Dios. Y esta es la razón clave que encuentro yo del pastorado: no depender de una congregación solamente. El apoyo de nosotros como congregación es importante, no depender de los líderes solamente. El apoyo de los líderes es necesario que tengamos. Cuando usted encuentra en la Biblia, dice que los diáconos son el regalo de Dios para el pastor, y el pastor es el regalo de Dios para la iglesia, es el ángel de la iglesia, habla Apocalipsis. Pero encontramos, hermanos queridos, de que el pastor primeramente tiene que depender de Dios. El apoyo o el desapoyo no debe ser lo que te impulse a seguir adelante, no debe ser tu motor debe ser tu relación, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el depender en todas las decisiones de el Señor en nuestra vida. Amén, queridos hermanos, y encontramos eso, y yo les quiero leer una pequeña estadística. Dice, ahora aquí, bueno, tenemos una investigación de un ministerio que se llama Focus on the Family, y es del seminario teológico Fuller. Y dice que se le hizo un estudio a 1.500 pastores, y los cuales arrojaron estos resultados. Dice, 1.500 pastores dejaron el ministerio cada mes debido a fracasos morales o a fracasos sentimentales o contiendas con líderes en la iglesia. Algunos caen en inmoralidad, algunos se entristecen por situaciones y no pueden superarlas, algunos de tanta contienda, como hablábamos en la iglesia, se tienen que ir. El 50% de los ministros, de los pastores, oiga esto, qué tremendo, terminan divorciados. Y usted dirá, pero un pastor, un hombre de Dios, maneja la palabra, la traza, como Pablo le dijo a Timoteo, que traza la escritura bien. ¿Cómo puede pasar esto? Usted y yo debemos de entender que aquí hay un factor espiritual, que eso, si lo descuidamos, el conocimiento que podamos tener no va a valer. El enemigo va a venir y el enemigo va a estar buscando a partir del liderazgo, principalmente la vida de los pastores, y él está haciendo estragos. Si usted y yo no creemos que el enemigo es real, observe los resultados de los estragos que está haciendo en este país especialmente. Amén. Muchos, 50% se divorcia, dice. El 80% de los pastores se siente desanimado en su rol como pastor en la iglesia. Muchas veces se va a estar dando el 100 de sí mismo y no va a estar recibiendo la valoración. Puede ser en aspecto moral y puede ser en aspecto financiero también. No se valora la vida de los pastores. Dice, el 80% de los graduados de seminarios, institutos bíblicos que entran al ministerio, dejan el ministerio entre los primeros 5 años. Muchos están emocionados hoy en día, que se van y se gradúan en el instituto, y después vienen y ya son pastores. Iglesias, cogen 20 personas, 5 personas, y van y forman su propia iglesia. Déjeme decirle una cosa, vienen desafíos, vienen riesgos, vienen situaciones, y es mejor que Dios te haya llamado y que no haya sido una emoción tuya por la cual tú te hayas puesto ahí. Porque recuerda que no estamos jugando con ganado en este tiempo. La Biblia hace la ilustración de un ganado como animales, pero en este tiempo es con la iglesia del Señor. Amén. Con la familia, como dice su palabra, con la nación santa, pueblo escogido, pagado y comprado con precio de sangre. Es algo difícil afectar vidas espirituales. Espiritualmente muchas veces sale de las iglesias, no quiere volver a las iglesias por afectos que ha tenido con líderes y con pastores. De manera que el estudiar es parte, pero no lo es todo. Debemos de depender del Señor y pedirle al Señor que siempre, siempre en cada decisión, acuérdese que yo decido por mi vida personal, y yo me equivoco y afecto mi vida personal y quizá la de mi familia, pero el pastor se equivoca y afecta la vida de una congregación completa muchas veces. En serio, a mayor posibilidad, a mayor llamado, a mayor responsabilidad, a mayor demanda, pero también mayor bendición. Amén. Y tenemos que hacer todo esto con cuidado. Casi 40% de los encuestados afirmó haber tenido una aventura extramarital desde el inicio de su ministerio. La falta de integridad moralmente muchas veces afecta. El enemigo envía, y hemos visto muchos pastores caer en esta situación.
Yo le digo a una persona que está mirando ahorita y está poniendo sus ojos en un hombre de Dios, la palabra te dice que es mejor que te amarres una piedra antes de que hagas tropezar a uno de sus pequeños. Que el Señor te liberte en el nombre de Jesús y puedas buscar un hombre soltero, y a los pastores que están en eso, que se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Y si te tienen que sentar, hoy en día nadie se quiere sentar, porque el ministerio me ha costado tantos años, porque yo empecé en esta obra, yo la fundé, porque déjeme decirle aquí, usted y yo no tenemos nada. Esto es del Señor, Él lo fundó, Él lo levantó, la piedra angular es Él, sobre el fundamento de los apóstoles estamos construyendo edificios. Es mejor que el Señor te siente un rato, te discipline, porque Él es el que ama disciplina, que pierdas tu alma. ¿De qué te sirve haber sido heraldo? ¿O de qué me sirve siendo yo heraldo? Al final me pierda yo mismo. Y hermano, yo me asusté al ver ese estudio de la estadística acerca de los pastores. Yo les traje un pequeño resumen porque eso es algo impresionante. Pero entendemos que eso que Dios ha llamado y los ha equipado con los dones y los talentos para este llamado y los ha llenado de su Santo Espíritu, vemos que esta escritura nos habla acerca de esas responsabilidades. Yo le quiero pedir a Camilo que ponga 1 Timoteo 3, del 1 al 3. Amén. El que anhela obispado, anhela buena obra. No tengas temor. Si tú has sentido el llamado de Dios, no tengas temor de las estadísticas, porque nosotros podemos ver las estadísticas como información, pero no precisamente tenemos que ser parte de las estadísticas. O podemos ser parte de las estadísticas positivas. Hay un porcentaje que sí depende de Dios, que sí están dirigiendo al rebaño, que sí están dirigiendo la grey de la manera que el Señor les ha enviado. Tú puedes ser uno de esos. Amén. El que anhela obispado, buena obra anhela. Dice, palabra fiel es esta, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, no avaro. Vemos una lista, hermano, de requisitos que la palabra muestra para el pastor, porque hoy muchos hermanos en las congregaciones están eligiendo pastores y están eligiendo líderes por favoritismo, porque es mi amigo, porque es esto. Usted no puede elegir a nadie por favoritismo, porque recuérdese que la persona por la cual usted vota y pone ahí como miembro de una congregación va a ser la que lo va a liderar, y debe de ser conforme a la Escritura nuestro voto. Esto es para diáconos, para líderes, para ancianos, no por tu amistad. Me llamó el hermano fulano y sí, me hizo y me enamoró el oído y me dijo que sí, voy a votar por él. Esto no es política, esto es la obra del Señor. Gloria a Dios. Así que mi querido hermano, la próxima vez que tengas votaciones, vete a esta palabra. Amén. 1 Timoteo 3, más abajo aparecen requisitos para los diáconos también. Gloria a Dios. Hermanos, yo estoy haciendo este mensaje, el Señor me lo ponía en un sentido general, porque gloria a Dios, a través de las cámaras podemos llegar a otros lugares. Amén. Le damos gracias al Señor que las situaciones no son las que pasan en nuestra casa, porque nosotros hemos aprendido conforme la palabra a desarrollar estas situaciones, pero hay verdades que tenemos que hablarlas en medio de nosotros para que estén claras. Amén. No podemos hablar solamente elogios y lo que nos gusta escuchar. Debemos de hablar la palabra de Dios tal y como es. Amén. Punto número 2 dice pastoreando la grey o pastorando el rebaño de Dios. En Juan 21, 15, 17, el Señor vuelve a Pedro, se encuentra con Pedro después de haberlo negado las 3 veces y le da una palabra y le dice, Pedro me ama, sí Señor, Pedro me ama, sí Señor, Pedro me ama, sí, apacienta mi rebaño. Lo nombra como pastor a Pedro en esa situación. Y vemos ahí el primer pastor del Nuevo Testamento. Mateo 16, 13, 17 dice, ¿quién dicen que soy?, les preguntaba Jesús. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y Jesús les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro contesta y le dice, tú eres, Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y en esa afirmación Jesús le dice, eso no te lo ha revelado sangre ni carne, eso te lo reveló el Señor, el Padre del cielo. Y el Señor le dice, sobre esa roca, o sea, sobre la afirmación que Pedro había dicho, fundaré yo mi iglesia. Vemos ahí empezando el fundamento. Mientras hoy escuchaba el arranque, escuchaba el hermano hablar de todos estos versos, el pastor mencionó y le daba gracias a Dios porque Dios estaba confirmando el mensaje. Los fundamentos, ¿cómo debemos de pastorear la iglesia del Señor en estos días? Con los fundamentos de la palabra. No inventemos ideas personales, ideas formadas por ideas, por sistemas de otros modernismos que se han incluido en la iglesia en estos días. No hay nada que inventar aquí, ya está todo inventado. El sistema es el que el Señor les enseñó a los apóstoles. Gloria a Dios. Y dice, 1 Corintios 3:11, dice, nadie puede cambiar el fundamento, el cual es Jesús. Esa es la piedra angular de la iglesia. Amén. No es ningún hombre, ninguno de nosotros es Jesús. Amén. Y sigue diciendo Efesios 4:8. Y por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y a los mismos constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sobre el fundamento de los apóstoles, gloria a Dios, y a uno los nombró pastores, evangelistas, maestros. Los apóstoles, hermanos, empezaron la iglesia, como usted ve la iglesia primitiva, el libro de los Hechos, cómo lo relata, y los evangelios, cómo comenzó, con instrucciones, doctrinas directas de la persona de Jesús, puras. Y eso fue lo que ellos hicieron, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto es lo que hemos hecho. Ellos sobre ese fundamento, sobre esa base, empezaron a construir. Amén. Hoy hablábamos de este templo, tenemos templo, gloria a Dios. Dios usó a alguien para que tirara un fundamento aquí, y luego sobre ese fundamento se empezaron a construir las paredes. Pero necesitamos hablar también de los fundamentos espirituales, las bases espirituales que van a construir esta iglesia, porque si usted y yo nos enteramos, la iglesia no solamente es una estructura. Dios ya no habita solamente en casas hechas por manos de hombre, ahora habita, dice, en el corazón, en la alabanza de su pueblo. Necesitamos sentar fundamentos espirituales también, conforme la palabra nos dice. Y muchos están errando en el día de hoy por coger sistemas y que no están basados en la palabra del Señor. Vemos en el libro de Ezequiel, y te voy a pedir, Camilo, que me lo pongas, porque no puedo brincarme esto, sinceramente no podemos. El libro de Ezequiel y su capítulo 34, 1 al 11. Amén. Ezequiel 34, 1 al 11. Largo, pero lo voy a leer, hermano, en nombre de Jesús. Estamos listos, lo tenemos. Dice Ezequiel 1 al 11, dice, y vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos y no apacientan, pregunta, los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana y la engorda y degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis a los débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste a la periniquebrada, y no volvistes al redir a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia, y andan errante como con falta de pastor. Yo lo dejo ahí. Aparece un tremendo regaño, una tremenda exhortación a los pastores, porque no estaban haciendo la función a la cual Dios los había llamado. Y este regaño creo que aplicaría para muchos, porque hoy muchos llegan a las iglesias y el pastor no solamente es ese pastor, ese hombre, el ángel, ese hombre espiritual, no, es el dueño de la iglesia. Y si tú le dices algo, no puedes tener opinión, porque te echan de la iglesia. La puerta está abierta, te vas de aquí, sin entender que lo que está lidiando es con pueblo de Dios, con personas a las cuales Dios ha llamado, las cuales Dios quiere que se salven en su casa, y el Señor les manda este mensaje. Y en este día nos manda este mensaje. Gloria a Dios. Hermanos queridos, hemos hablado de las partes difíciles de los pastores y puntos negativos que hay en muchas congregaciones, pero
Le damos gracias al Señor porque pastor que ha puesto en esta congregación, y yo diría a los pastores, yo tengo mucho que agradecerles en lo personal, en mi vida espiritual, en mi vida personal, han dejado una semilla, una herencia. No significa que muchas veces no vamos a tener diferencias o que no nos vamos a equivocar, pero sobre todo uno debe de valorar esa herencia espiritual que están dejando. Yo le doy gracias al pastor Recarte, él me dio permiso para ir y estudiar y para que pudiéramos poner en práctica lo que hemos aprendido en la casa de Dios para la gloria de Dios, para colaborar con el ministerio que Dios tiene en la vida de él. Yo le doy gracias a Nelson porque él fue quien me motivó y me dijo, ve al instituto, estudia, sigue adelante. Él fue una persona que Dios plantó una semilla en mi vida y nunca voy a poder pagar eso. Le doy gracias a Dios. También le doy gracias a Dios por todos los pastores que hemos tenido, porque algo positivo hemos podido rescatar de ellos. Amén. Y quiero hablarles de lo bueno de esto. Jesús es el buen pastor. Gloria a Dios. Vamos a cerrar la noche, cerrar la tarde, hablando del pastor de los pastores, hablando de el que pastorea la iglesia, porque ciertamente Dios ha puesto autoridades y tenemos que someternos a las autoridades porque han sido puestas por el Señor, pero el dueño de la obra es Jesús y Él es el buen pastor. Y yo quiero que vayamos a Juan 10:7 y vamos a leer 7 hasta el 18, dice que habla esta parte, pero vamos a leer los primeros versículos. Libro de Evangelio de Juan 10 y su capítulo 7. Amén. Lo tenemos. Gloria a Dios. Dice el 7 en delante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar, destruir. He aquí yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, mas el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las ovejas y las dispersa. Y así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo en mi vida en las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de mi redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor está hablando en esta escritura que Él es el buen pastor. Él está hablando a Israel, pero también menciona ahí que hay otro rebaño al cual también tenía que atraer, el cual muchos interpretan que es el pueblo gentil, o sea nosotros, y que nos habría de hacer parte del rebaño de Israel y tendríamos pastor. Él es el buen pastor, su vida da, así como David estaba dispuesto a pelear con osos, con leones, a arriesgar incluso su misma vida, así como hay muchos de hombres de Dios a través de la historia, han dado su propia vida, se han desgastado porque esta obra no pare, porque esta obra no parará, porque esta obra no la fundó el hombre, esta obra es de Dios y Dios tiene un remanente y siempre habrá alguien para ejercer la función que Dios nos ha llamado a hacer. Pero vemos que Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas. El Señor se dio a sí mismo hasta la muerte de cruz, dio su vida por la iglesia. Esa misma actitud, esa misma característica debe de tener un pastor hoy en día, que se dé a su obra, manteniendo su vida ordenada, porque el darse a la obra no representa olvidarnos de la familia, pero que entiende el amor con el que el Señor trata a la iglesia y con el que la tratará, porque habrán unas bodas del Cordero y el Señor vendrá por la novia y la novia será tomada y habrá ese acto maravilloso en el reino de los cielos. El Señor ama a la novia y ha dejado a cargo de hombres de Dios
gran responsabilidad. Nuestra labor como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, es colaborar, ser de apoyo en los ministerios, bendecir los ministerios que nosotros hemos reconocido que son llamados de Dios a través de la Escritura y seguir adelante. Amén. Hermanos queridos, debemos nosotros de hacer conciencia cuán gran responsabilidad. Muchos miramos la iglesia como algo sencillo. Voy, no voy, llego, no llego, estoy tarde, no estoy tarde, ministerio, no quiero responsabilidad, no quiero nada. Pero hay muchos que están viendo la obra del punto de vista del buen pastor, que se han dado hasta su tiempo, su vida, para venir y servir y bendecir la iglesia del Señor con una palabra, con un abrazo, con una oración en un hospital, con un servicio público, con tantas situaciones que un pastor bendice el rebaño de Dios. Y le damos gracias a Dios porque entendemos que hay pastores también que han querido solamente la lana de las ovejas, pero gloria a Dios porque este lugar nosotros hemos sido testigos de que la transparencia y las finanzas, los reportes financieros, los resultados, por los frutos seríamos conocidos, dice su palabra, y hoy el Señor ha permitido todo esto, pero ha sido por una administración prudente y una administración dirigida por Dios. Si usted dudaba de eso, vea los resultados y yo lo invito a que vea los resultados. Hermanos queridos, yo quiero cerrar con este salmo maravilloso. Es cuando tú sientas y yo sienta que los hombres nos han apartado, nos han hecho a un lado y nos han descalificado incluso. Sientas que tu familia se ha apartado de ti, que no has tenido esperanza, que has salido de un lugar golpeado espiritualmente, que te vayas y leas este salmo, Salmo 23, dice así: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu collado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Una cosa demandemos y esa busquemos, que estemos todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo, porque Él es nuestro pastor. Gloria a Dios. Yo quiero terminar en esta hora, mis queridos hermanos, haciendo una oración, un llamado. Si hay alguien en la casa, el cual todavía no tiene un pastor, el cual todavía no ha entendido que el Señor es su pastor, que Él es su Padre, que Él le ama y que Él vino a pagar incluso con precio de sangre por su vida, y quiere recibir al Señor en esta hora, puede pasar aquí adelante, oraremos por usted. Si hay alguien en la casa que quiere reconciliarse, le pedimos en el nombre de Jesús a la iglesia que nos pongamos de pie. Nos vamos a preparar para ir terminando porque tenemos una parte especial al final, pero no podemos terminar sin antes pedirle a todo aquel que está en la casa, que ha escuchado este mensaje, a los que están a través de Facebook, YouTube, viéndonos, si tú quieres repetir esta oración con nosotros, la puedes hacer. Y este día creciste huérfano, creciste sin un padre, nunca conociste una figura paterna en tu vida. Yo te quiero decir que Él es tu pastor, que Él es tu padre y que Él te está buscando, que no es coincidencia que estemos en este lugar o que estés viendo este mensaje. En el nombre de Jesús, vamos a dar un minuto más. Si alguien quiere pasar, si quiere reconciliarse con el Señor, no te avergüences. Todos un día tuvimos que hacerlo. Todos un día fuimos llamados por el Señor de aquel camino donde andábamos viviendo, perdidos en delitos y pecados, dice su palabra. Pero un día llegó Cristo
Un día llegó el Señor y empezó a pastorear nuestras vidas. Y cada vez que nos queríamos descarrilar, Él con amor, con cuerdas de amor nos llamaba. Él nos llamaba y nos atraía a ese camino. Yo te quiero decir que ese camino se llama Jesús. Él es la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es por Él. Yo te quiero decir que Él es la puerta de las ovejas. Y sus ovejas oyen su voz y siguen a su pastor. En el nombre de Jesús, yo te quiero pedir, si tú estás ahí o hay alguien que quiera repetir esta oración juntamente conmigo. Señor, gracias te damos, Padre amado, porque un día, Señor, nos encontraste, porque un día, Señor, estábamos como ovejas sin pastor, descarrilados en este mundo, pero tú llegaste en el momento más, Padre, adecuado, y empezaste a pastorear nuestra vida. Por eso te bendecimos, por eso te adoramos en esta hora. Te pedimos, Señor, por todo aquel, Señor, que está salido de tus caminos, por todo aquel que no te ha conocido, Padre Santo, que en esta hora, Señor, venga a ser lo que dice tu palabra, que si creemos en nuestro corazón para justicia y que si confesamos con nuestra boca, Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús descendió a la tierra y se hizo hombre y pagó por mis pecados, que si creemos, oh Señor, esta misma, Señor, hora, Señor, le digo al que estaba en la cruz, estarás en el paraíso, esta misma hora serás salvo si tú crees que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu pastor. En el nombre de Jesús bendecimos a cada vida que nos mira a través de las cámaras, a los que están en la congregación, les bendecimos y le damos gracias al Señor en este día por tu vida. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, yo quiero aprovechar para llamar a los hermanos diáconos de esta congregación, por favor, a mis hermanos diáconos. Y quiero llamar a los que son pastores en esta iglesia, los pastores principales, el pastor Ale Recarte con Patricia Recarte y al hermano Nelson con Maresa Carranza. Yo quiero pedirle que pasen adelante juntamente con nuestros hermanos diáconos. Gloria a Dios. Aleluya. Y le quiero ceder la parte a mis hermanos diáconos porque tenemos una parte especial para nuestros pastores en este día. Gloria a Dios. Amén. Estamos todos. Me gustaría que estuviéramos todos. Quiero invitar también